El Bazar de las Ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman. Dos de la tarde, 31 minutos, tarde soleada, con alguna nubecita, pero soleada en Buenos Aires y alrededores. Grata, muy grata la tarde casi primaveral en la capital federal. Y es el momento de darnos un gran gusto. Yo no sé si alguna vez lo entrevisté a mi querido amigo Albino Gómez. Me parece que un par de veces charlamos a través de la radio, la televisión, por la presentación de algunos de sus libros. Alguna vez tuvo la gentileza de invitarme a presentarle alguno de sus libros. ¿Cuántos libros escribió Albino hasta este momento? El 26 de septiembre va a cumplir 90 años y trabaja todos los días como corresponde, escribe, lee, bueno, actividad perfecta. ¿Cómo estás, Albino? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio, muy bien. Bueno, una alegría escucharte y poder compartir este espacio público un rato contigo. Estupendo. ¿Vos me escuchás bien? Bien, bien. Ah, bueno, bueno. Como se puede estar bien a mi edad. No, pero... Estoy operado de la cadera, entonces estoy en rehabilitación, que es larga. Está bien, pero va por buen camino, así que... Sí, voy por el camino. Pero esto estoy jugando, unos títulos de mis libros, ya 5 años atrás le puse tiempo de descuento. Me acuerdo. A partir de cierta edad uno juega tiempo de descuento. Sí. No es inútil, ¿no? Contra la biología no se puede. Así que como es tiempo de descuento, estoy cuidando el arco para que no me metan un gol y acabe el partido. Bueno, vamos a esperar un poco todavía para ese momento. Sí, yo espero. ¿Cuántos libros publicados tenés, Albino? Creo que son 35 o 36. Yo nunca me acuerdo. Ni vos te acordás, qué locura. ¿Te No. acordás cuál fue el primero? ¿Cómo? ¿Te acordás cuál fue el primero? El primero fue Los Grandes, Los Grandes. una novela que salió. Y de 3 libros más o menos juntos en un lapso de poco tiempo. Después del primero, La Mufo, un libro de poemas, y las primeras albinísimas. Bien, Los Grandes después lo reeditaste muchos años después. Los Grandes tuvo 3 ediciones. Sí. Sí. En la última edición le cambiaron el título, era como Retrato de Familia o algo así, pero era la misma. Bueno, hubo cambios porque le agregué un contexto histórico de cada capítulo para ubicarlos en el tiempo. Es decir, yo me tomé desde el primer libro que hice sin buscar o sin saber que había toda una tendencia, especialmente en Estados Unidos, pero en Francia también, de tomar el género novela, darle un tono de ficción mezclada con realidad. No solo de hechos que ocurrían en el mismo tiempo, sino situaciones casi o biográficas o casi biográficas. Es decir, una mezcla de memorias. Lo han hecho muchos autores, eso, hasta Philip Roth, pero eso, los más importantes. Pero yo lo hacía espontáneamente porque me nacía hacerlo de ese modo. Así que seguí una supuesta escuela, que nunca la había percibido hasta que me enteré que sí, que era una especie, no fue una moda, fue un modo que subsistió, no la pura fantasía o la supuesta pura ficción total, que también existe, ¿no? Aunque yo creo que, aunque vos hagas ficción y hagas ciencia ficción, estás haciendo autobiografía, siempre, porque esa cosa sale de vos, así que tiene una impronta muy propia, muy autobiográfica. No hay nada más subjetivo que la literatura, ¿no? O le decían a Neruda que era la poesía. Él le dijo, mira, yo realmente no puedo definir la poesía, pero si ustedes leen toda mi poesía, van a saber quién es Neruda.
¿no? Así que bueno, eso es. Albino, de tus 35, 36 libros, ¿alguno que, digamos, que conserves en el corazón por algún motivo especial? Porque, digamos, los libros se editan, se publican y se independizan. Sí. Bueno, mira, Los Grandes quedó porque fue el primero y era muy especial para mí, así que me quedó como para siempre. Y ahora acabo de sacar una novela que se llama Diario de un amor norte-sur, que acaba de ser publicada, pero realmente, y una antología de poemas, que también como el libro La Mufa, que me trajo tantos problemas, son libros sí, muy del corazón, ¿no? Son libros que me marcaron mucho, ¿no? Entonces, cuando sufrí sanciones por un libro, eso te marca bastante. Sí, muy bien. La sanción fue, te excluyeron de la Cancillería durante 10 años, ¿no? Por la mufa. Pero sucedieron varias cosas. La exclusión se produce muy poco después de los episodios del derrocamiento de Allende, ¿no? Que se cumplieron ayer 45 años y ningún medio creo que se ha ocupado de los 45 años del derrocamiento de Salvador Allende. Yo que estuve a cargo de la embajada, me dediqué bueno, recibí instrucciones muy precisas, primero en lugar del ministerio, diciendo otorgar asilo amplio y generoso. Bueno, en realidad lo que uno otorga en el exterior no es el asilo, sino un refugio. Luego, con esos datos que te hicieron refugiar a la persona, porque creía que corría peligro su vida o su libertad, en la Cancillería, a través de informe tuyo, otorga o no el asilo, realmente. Pero bueno, yo el primer mes, con la colaboración del cónsul general Sáenz Ballesteros y de un tercer secretario, Córdoba Molano, los dos ya no están en este mundo, lamentablemente, que hablaron mucho conmigo. Pues el consulado, porque estaba pegado a la residencia en Vicuña Maquena, en Santiago de Chile, y podía entrar la gente a hacer trámites. Algunos salían, otros salían por una puerta de atrás del consulado, que daba el jardín de la embajada. Así que muchos entraban muy fácilmente. Tanto así que al primer mes ya tenía más de 400 personas yo adentro. Lo cual en una época de desabastecimiento, además, fue una cosa complicada, porque una cosa tener 400 personas en una recepción diplomática, 800, que dura 2 horas o 3 horas, y otra cosa es tenerlo las 24 horas del día, ¿no? Yo le cedí una parte, un anexo de la propia residencia de 3 dormitorios a mujeres embarazadas o con criaturas pequeñas, ¿no? ¿Y por qué te sancionaron? ¿Cómo? ¿Por qué después de conceder? Claro, el tema es porque los 3 delegados militares mandaron una información oficial al comando de jefe y a la Cancillería de que yo había formado la embajada en la sucursal del Kremlin, lo cual es un disparate histórico, conceptual, político total. Claro, había gente del PC, que no necesariamente tenía que ver con el Kremlin, pero había gente del PC que era muy útil porque organizaban comisiones de trabajo, viste, de limpieza, se movía desabastecimiento, también regulación de las comidas, bueno, pero había trotskistas, había maoístas, había personajes de Brasil que habían hecho terrorismo y que habían sido canjeados, por ejemplo, por el secuestro del embajador alemán, bueno, cosas así. Y cualquier latinoamericano, en general los chilenos, el ser latinoamericano era ya, se hacía sospechar de que era proalendista en todo caso. Y como había además congelamiento de alquileres, muchos propietarios que tenían inquilinos latinoamericanos, fueran militantes o no tuvieran nada que ver con ninguna militancia, llamaron a las Fuerzas Armadas y les decían que tenían un militante alendista y se los sacaban en 24 horas. Claro. Así que liberaban sus casas, sus departamentos gratuitamente. Así que date cuenta que la situación era muy compleja, ¿no? Era realmente muy compleja. Entonces,
cuando esta estupidez de que había transformado la embajada en una sucursal del Kremlin fue tomada al pie de la letra de la Cancillería. Entonces en 24 horas a mí y a mis dos ayudantes nos trasladaron a Buenos Aires. Nos dieron 24 horas para dejar Chile, sin que la Junta de Chile se hubiera molestado por nosotros en ningún momento o hubiera estado disconforme con nuestros asilos o nuestros refugios. Y a partir de eso, bueno, yo tuviera un serio problema con el canciller Viñes, de la logia PDUE, porque me quiso mandar a Managua, ciudad que acababa de dejar de existir por un terremoto. Claro. Pero yo dije que yo no iba ni a Managua, ni a París, ni a ningún lugar a representar a mi país hasta que no se explicara claramente por qué nos habían trasladado en 24 horas. Porque no había que pensar que habíamos actuado indebidamente, que habíamos incumplido. Al contrario, habíamos cumplido con la ley de asilo, digamos. Entonces yo quería explicaciones. Bueno, eso fue una cosa que sostuve cartas abiertas, que Neusta me publicaba en una publicación especial que tenía pequeña para las empresas y para VIPs. También en la Cámara de Diputados hubo cuestionamientos, apareció en los diarios el tema también. Bueno, esa lucha duró unos meses, hasta que se dictó la ley de prescindibilidad en enero, el 1 de enero, de enero del 64, es decir, 3 meses después, 4 meses después de los hechos de Chile. Y 4 meses antes del fallecimiento de Perón. Con el tercer gobierno de Perón. Claro. El tercer gobierno de Perón. Sí, sí. Porque también hubo un cambio en para decir hombre y generoso, cuando asumió ya Perón, ¿no es cierto? La cosa cambió adentro. Con Viñes además cambió mucho. El fascismo puro. Y entonces esa ley le permitía al gobierno declarar prescindibles de la administración o cualquier funcionario sin sumario previo y sin otra explicación que por razón de mejor servicio. En la Cancillería luego declaramos prescindibles más de 180 funcionarios. Y yo ocupé el primer lugar, pero no por razones alfabéticas, sino de mérito. Claro. ¿No? Bueno, porque ya tenía en mi cargo una suspensión de 30 días por la publicación de la MUFA. Nada más era calificado fronto-frigerista, que para el CIDE era lo mismo que ser marxista-leninista, absurdamente, ¿no? Y este libro, La Mufa, me suspenden por 30 días a pedido del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, un tal Lodge, de una familia distinguidísima y muy importante, pero este era el peor de la familia, el menos inteligente de la familia. Estaba casado con una cantante italiana, en fin, muy fiestero. Pero además yo ese libro lo publiqué en Buenos Aires y le había dejado mi cargo de consejero cultural y de prensa en Washington. El libro lo escribí en Washington, pero lo publiqué recién en Buenos Aires. Ahora, acordad, el año 67, guerra de Vietnam, asesinato de Martin Luther King, asesinato de Robert Kennedy, estado de sitio con horarios en la capital Washington D.C., ¿no? De 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana no podía circular. Quemaban los muchachos de color, quemaban sus propios barrios. Fue una época que realmente me motivó a hacer poemas un poco fuertes. Había poemas de amor y había poemas con muy tono muy político. Pero era un libro, en fin, un libro de poemas. Y la Cancillería, Onganía mandó a Premoni, a la Cancillería, a instruir al canciller Martin que me tenían que sancionar. Me aplicaron 30 días de suspensión, pero no invocaron, obviamente, que había pedido el embajador de Estados Unidos. Invocaron algunas circulares que prohibían publicar sin solicitar permiso. Pero habían caído en desuso, ¿no? Y yo no hubiera pedido permiso para publicar un libro de poemas, no hubiera pedido permiso para nada. No, realmente eso no.
estaban las circulares esas que no, pero usaron esas circulares. Ahora, Usaron, es interesante. escrito. Es muy interesante lo que estás narrando, porque corrido el tiempo y corrida tanta agua bajo los puentes, uno puede advertir hoy día cuál era el clima de época, digamos, los climas que ha atravesado la Argentina y que muchos no conocen, porque hay mucha gente que nació después inclusive de tantos sucesos como Onganía o como el tercer gobierno de Perón o como el régimen militar inclusive, ¿no? De 20 o 25 años para esa época, a la gente le parecía normal la presencia de los militares tal como la veíamos aún durante el gobierno de Frondizi, los 33 conatos como de golpe o advertencias de golpe y tomar decisiones que eran del gobierno. Bueno, eso acá no se vivió, ¿no? En realidad esa presencia militar terminó con Menem. Menem logró hacer desaparecer de la política a los militares. Claro, con el golpe de Seineldin, cuando liquidó el golpe claro, de Seineldin, ¿no? Claro, pero revivieron después revivieron de alguna manera, pero realmente Menem los eclipsó, se terminó esa presencia tan cotidiana que nosotros vivimos plenamente. Totalmente. Pero la gente lo vio como naturalidad, como si fueran parte del común de la política, ¿no? Albino, vos volviste a la Cancillería en los 80, a vos te asciende a embajador el canciller Caputo. Yo me quedo 10 años fuera de la Cancillería, Claro. del 64 hasta el 84, dedicado exclusivamente al periodismo, acá y fuera del país, porque Clarín y la Flaxo y Clarín me sacaron. Clarín me sacó como corresponsal en Estados Unidos y la Flaxo también como secretario de comunicación regional de la Flaxo. Entonces, volvía en el 84 acá, antes de que asumiera Alfonsín, y por ley del Congreso nos reincorporaron a muchos, no a todos, pero un 90% fue reincorporado, y me reincorporaron por ley del Congreso, ya con el rango de embajador, que me hubiera tocado por la antigüedad, y volví como vocero de la Cancillería con Dante Caputo de canciller, un verdadero lujo, ¿no? Pues volver de esa manera, como embajador en plena democracia y vocero del Palacio San Martín. Así, pero fueron 10 años que estuve fuera del servicio. ¿A qué cancilleres argentinos recordás con especial afecto, con especial admiración? Y mira, en primer lugar a Florit, que fue el primer canciller que tuvo Frondizi, que tenía 28 años y que, bueno, fuimos una generación que ingresó en la Cancillería, porque en esa época no se había creado el Instituto del Servicio Exterior, que se creó en el 63. En el 58 a veces había concursos o ingresaba por razones políticas. Bueno, yo ingresé por razones políticas con un grupo que ya participamos de la usina, la llamada usina que conducía Frigerio, ¿no? Con la revista que pasó en 7 días, que está integrada por gente de proveniencia, de origen marxista, todos expulsados del Partido Comunista. Frigerio había sido expulsado del Partido Comunista, como Ernesto Sábato, y hubo muchos como Marco Merchensky. Bueno, tenía una formación marxista hegeliano, pero nos llevamos muy bien con ellos, siendo de otro origen como Oscar Camilión, Arnaldo Busich, yo, entre otros. Bueno, éramos un pequeño grupo que se integró a esa usina frigerista. De ahí sale canciller Florit, ¿no? Primer canciller, y yo estaba en su gabinete, así que y fue un auténtico canciller, pero duró muy poco tiempo, duró un año, porque cuando Jean Frigerio tampoco pudo sostenerse en un cargo oficial, que es una especie de primer ministro. Era lo que Peña es para Macri, pero con alguna distancia entre Macri y Peña y Frigerio y Frondizi, ¿no? Una gran diferencia, te diría, ¿no? No son Tom and Jerry.
¿Cómo estás viendo el país hoy, Albino, a punto de cumplir 90 y con tantas cosas vividas, porque los has vivido en el periodismo aquí, en el periodismo en el exterior, en la Cancillería, digamos, en toda la carrera desde tercer secretario hasta embajador, lo has vivido, digamos, en diferentes puestos de observación. Me imagino que tenés ya una idea bien redonda sobre presente y eventualmente futuro previsible de este país tan controvertido. Y fíjate, querido Silvio, que el derrocamiento de Frondizi para mí fue un shock muy fuerte. Y no era una cosa estrictamente sentimental, era una cosa también fría y racional, porque fue un derrocamiento tan absurdo. No llegó a cumplir no los 6 años que le tocaba cumplir, sino ni siquiera llegó a los 4 años. Fue derrocado antes de los 4 años, que es el término de hoy. Y realmente me dio la sensación de que el país no tenía salida, porque si un plan de desarrollo nacional y todo lo que hizo, porque cuando ingresó la Libertadora se dedicó a perseguir al peronismo, tratar de destruirlo, ¿no? Con un resultado contrario a su búsqueda, pero económicamente le entregó al gobierno de Frondizi un país vacío, bastante parecido al que recibió Macri. Lo que pasa es que no había habido la llamada corrupción ni el robo absoluto, pero le entregó un país en muy malas condiciones y sin ningún tipo de ayuda por parte de los equipos que iban a ser reemplazados, no ninguna ayuda. Y logra asumir porque Aramburu, que evidentemente dominaba el ejército, se comprometió y dio su palabra, de un minuto antes y un minuto después entregaba el poder, pero no lo acompañaba todo el ejército en eso, pero se lo aguantó. Pero después quedaron los quedantistas y los continuistas. Los quedantistas que seguían buscando el golpe y los continuistas que querían manejar el poder. Pero quiero decirte que a partir de esa experiencia yo me quedé muy aplastado, realmente, muy aplastado. Me revivió, bueno, después nos pasó todo lo que nos pasó, hasta la dictadura, la última dictadura, pero la llegada de Alfonsín y la democracia me hizo no revivir y pensar de que el país tenía salida, ¿no? Y después nos vino la década ganada, que es la década perdida, ¿no? Cuando se habla de la década infame, yo creo que esta última fue la verdadera infame, ¿no? Y realmente me voy con tristeza a esta altura de mi vida, tengo mucha tristeza por el país, porque lo veo como es inevitable verlo, satisfecho de que la justicia esté funcionando, pero tampoco uno puede confiar mucho en ella, pero esté funcionando de golpe, se puso a funcionar. Estaban todos los expedientes dormidos, empezaron a despertarse. Todo esto es sano si se logrará terminar con la corrupción. Nunca más lo de la corrupción. Pero quiero decirte que no me da mucha confianza. Obviamente yo voté por Macri, no podía votar por Scioli, pero yo estoy muy desencantado, es decir, más allá de reconocer que se está haciendo, o que se estaban haciendo algunas obras de infraestructura, que se tomaron algunas medidas de muy buena fe, pero muchos errores, una enorme cantidad de errores, con la virtud de decir nos equivocamos y volvemos atrás, pero son demasiadas vueltas atrás y son demasiados errores que están mostrando una falta de capacidad realmente para conducir una crisis de esta profundidad y de ese tamaño. Entonces, no soy optimista, lamentablemente no soy optimista. Quisiera ser optimista, pero me cuesta hacerlo. Es decir, veo el día a día, veo la realidad y no le veo. Hay algunas personas en la evidencia en quienes confío plenamente, como Patricia Bullrich y como Rogelio Frigerio, nieto de Rogelio Frigerio, de quien fui colaborador y amigo. Pero o la ministra de Desarrollo Stanley, o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
me da mucha confianza ese tipo de personas, lo veo con una actitud muy, incluso políticamente bien ubicados, pero el todo, es decir, haber despedido de entrada a tres valores como el de Pratgay, el de Marconian y un hombre como Abad en la FIP, que ha sido lo mejor que ha tenido esa institución en toda su historia. Abad, su conducta, su conocimiento y su rigidez para aplicar las medidas que había que aplicar, y se tuvo que ir. Entonces sería un lujo de despedir a tres personajes realmente importantes y valiosos. Ese gobierno no se puede dar ese lujo, porque ese equipo de CEOs, de egresados del Cardenal Newman, no están preparados para gobernar un país. ¿Ves alguna figura emergente, digamos, con posibilidad de tomar la posta fin del año que viene, si es que el presidente Macri no se reelige? No veo a nadie. La verdad es que no veo a nadie. ¿Qué opinión tenés de Martín Lustó? ¿Quién? De Martín Lustó. Bueno, que es un tipo muy inteligente y muy interesante. Ahora estoy leyendo que está yendo a Olivos, como negociando alguna cosa, es lo que dicen los diarios. No he leído ningún desmentido, ninguna afirmación de qué es lo que hacen Olivos o para qué ha ido Olivos, pues no le veo otro lugar que el Ministerio de Economía a Martín Lustó. No sé qué otro cargo le pueden dar, hacerlo canciller. También se habla que lo pueden hacer canciller a Pratgay, pero son todos rumores que circulan todo el tiempo. Pero como una figura emergente, si Macri no logra la reelección, si no levanta la cosa esta definitivamente con fuerza y no es reelegido, no sé quién puede ser el opositor desde el peronismo. No veo ninguna figura, quizá el más político, el que tiene más entusiasmo por el poder puede ser Massa, Sergio Massa, pero tampoco veo que haya consenso peronista alrededor de él. Además todavía está la figura muy decaída de la expresidenta, pero evidentemente todavía cuenta con un 20%, un 25% de apoyo, ¿no? Entonces es muy difícil decir qué puede pasar cuando termine yo creo que este periodo, por lo menos Macri va a terminar su periodo, es lo que esperamos que sea después de 90 años, y el último presidente no peronista que terminó, que fue Marcelo de Alvear, que hizo una presidencia ejemplar entre el 22 y el 28, donde el país todavía estaba en el séptimo o octavo lugar en económico en el mundo. Fue una presidencia tan plácida que le permitía Alvear irse cambiando de la Casa Rosada al Tortoni a conversar con intelectuales y periodistas, caminando sin custodia de la Casa Rosada hasta el Tortoni. Era otro tiempo. Oye, también. ¿Qué te parece? Bueno, yo tampoco lo llegué a vivir porque yo nací en el 28. Claro. Pero de todos modos, no sé, por razones de familiares, de mi viejo que era un radical irigoyenista, oía todas esas cosas, inventaba esas cosas, después alguno las leyó, además. Son historias muy cercanas. Vos creo que estuviste trabajando, tenés un libro sobre el 30, ¿no? Lo estoy terminando. Estás trabajando en eso. Hace 4 años que estoy trabajando en ese libro. Estás trabajando justamente, yo creo que el comienzo del descenso y de la decadencia de ese país, que ha sido hasta ahora, digamos, imparable, empezó con ese golpe militar. Ahora, ¿por qué esta es una época? Yo muchas veces me lo pregunto, no tengo respuesta. Tal vez nos ayudes a iluminar esa respuesta que no encontramos. No hay grandes escritores, es decir, pasamos por un momento maravilloso con Borges, con Cortázar, con otros,
veníamos de épocas de muy buena literatura, teníamos firmas en la plástica argentina notables, pero que hoy día no tampoco aparecen demasiado frecuentemente las nuevas firmas plásticas que se puedan incorporar. Y así, educadores, pedagogos, gente de la cultura. No hay maestros, digamos. Somos generaciones sin maestros. Esa gente tenía maestros. Además, yo podía comerlo. A mí a los 20 años tuve acceso a hablar con Mallea. Y me recibió Mallea, me recibió Murena, Julio de la Susta. Yo asistía los sábados a un pequeño grupo de reunión con Julio de la Susta. Teníamos maestros. Han desaparecido esos maestros, esos hombres que daban cátedra permanentemente. Y es decir, los grandes escritores. No es hoy en día, sí, algunos, acá hay algunos que tienen, se ha hecho fama, algunos de ellos, pero son como grupos así muy intelectualoides, ¿no? muy literarios, muy estrechos y muy de pequeños clanes. Bueno, Abelardo Castillo para mí es un escritor respetable, pero se murió. Se han muerto 2 o 3 buenos escritores más jóvenes, digamos, de nueva generación, pero no surgen figuras así realmente fuertes, ¿no? Como las que vos podés mencionar o nosotros podemos mencionar. No hay. Antes un César Tiempo, un Eduardo Mallea, un Ezequiel Martínez Estrada, bueno, todo Alejandro Korn, bueno, no hay más. Hay una decadencia general, bueno, una decadencia del lenguaje, en primer lugar. Bueno. Un país es lo que es su lenguaje, finalmente. Un país termina siendo lo que es su lenguaje. Entonces realmente estamos un poco decaídos y perdidos. De algo de eso estuvimos hablando aquí en el Bazar de las Ideas hace 48 horas, creo, sobre el lenguaje de los medios de comunicación especialmente, pero bueno, se ha perdido la valla o la frontera entre la conversación coloquial privada y la conversación pública, ¿no? No, evidente. Así que, Albino, ¿vos pensás que esta irrupción en escena mundial de la ciencia y la tecnología puede haber, digamos, desplazado a las humanidades? Y mira, yo creo que sí lo ha hecho. Lo ha hecho la robotización tecnológica y pues lo que pasa es que las ciencias duras se suman, te das cuenta, se van sumando, se van agregando. Es decir, no destruye a Newton, para nada. Se pasa de la física mecánica a la física cuántica, pero no hay una destrucción. Se suman, ¿viste? Se sigue usando. Newton no ha muerto, definitivamente, no ha dejado de ser utilizado, ¿no? Pero eso pasa con las ciencias duras, únicamente, que van avanzando, no hay retrocesos, digamos. En las humanidades, o en las disciplinas que no son de las ciencias duras, las humanidades en general, hay un corsi ricorsi. Es decir, de repente se pone de moda Keynes, de pronto pasa de moda, se vuelve a Adam Smith, se vuelve a Marx, son idas y vueltas permanentemente en ciencias políticas. Digo, no tenés hoy grandes cientistas políticos, o hay muy pocos, ¿no? Pero grandes cabezas filosóficas, ¿no? Han desaparecido, bueno. Entonces, ya no. Francia, el último tipo importante ha sido Mitterrand, ¿no? Pero no hay un De Gaulle, no hay Kennedy, no hay Roosevelt, no hay Churchill, no hay Palmiro Togliatti, para hablar de otra ideología. Se han acabado esos grandes pensadores políticos en el mundo. Y yo creo que sí hay un desplazamiento enorme a través de la ciencia de la tecnología y el tema que es la globalización y los poderes económicos que pueden tomar medidas que destruyen a un país en una movida
en una movida así telefónica, ¿no? Es decir, pueden hacer que desequilibrar a cualquier banco central de cualquier país. Entonces es un periodo muy difícil, muy difícil. Acá lo único que se viene imponiendo lentamente y de una manera avasallante es China. China, que provoca ahora una gran preocupación, no al Trump, sí, de nuestro punto de vista, pero el llamado Comando Sur, ese Comando Sur de Estados Unidos, muy preocupado, que se preocupa por Latinoamérica. Bueno, Estados Unidos intervino más de 100 veces en América Latina, ¿no? Lo cual es bastante malo, ¿no? Pero quiero decir que hay una gran preocupación en esos sectores de Estados Unidos por el avance de China en América Latina. En América Latina y en nuestro país ya los tenemos muy ubicados. Ya están ubicados, y en África también, ¿no? Les sobra gente y además se multiplican, son países que van a multiplicarse humanamente, van a crecer humanamente porque les sobra gente. Y en el sentido comercial e industrial no es un avasallamiento militar, es una forma de colonización comercial e industrial, ¿no? Entonces, eso uno ve al futuro político, digamos. Digamos, la revolución industrial fue el último gran salto de la humanidad y parece que este es el sucesivo, es el que le sigue. Digamos, la nueva era. La nueva era. Sabemos lo que estamos dejando atrás, pero no tenemos idea de lo que viene por delante, salvo que tenemos más posibilidades de más confort. También hay grandes hambrunas en el mundo, hay grandes pobrezas. Exactamente. Ha disminuido la pobreza, sí. Hay más confort. Pero hay una cosa como mecánica. Mira, date cuenta que en Estados Unidos hay 90 millones de analfabetos funcionales. Es decir, gente que sabe leer y escribir, pero que no puede interpretar un texto de pronto. Es decir, el alfabetismo funcional que también existe en Argentina, ¿no? En Estados Unidos son más de 90 millones y no son de la población negra de Estados Unidos o la hispánica de Estados Unidos. No. Población americana, digamos, ¿no? Mezclada, digamos. Entonces son fenómenos bastante extraños. Es un mundo muy complejo es un mundo realmente muy complejo. Pues nos cuesta mucho hacer alguna predicción o no sé, hacer un futurible. Hay gente que se dedica a eso, bueno, lo hacen, pero a mí me cuesta mucho ver el futuro, ese futuro de la robotización tan fuerte, o la desaparición de los diarios de papel, de los diarios de papel prensa, digamos, ¿no? Ahora, hay un fenómeno muy interesante que se pueda es... comprar el Washington Post por $300 millones. Es una bagatela, ¿te das cuenta? Se tuvo que vender el Washington Post por $300 millones. Los diarios como están aplicando, se están mandando online muchas cosas, porque el papel está muy caro, ¿no? Mire cómo se resisten a que publiques notas largas. Es muy difícil publicar una nota larga acá en este país. Aunque Vargas Llosa puede ocupar la página de opinión de la Nación, o Claudio Escribano de pronto puede publicar la página entera de opinión de la Nación. Y vos viste que los diarios, lo que antes nosotros cuando eran jóvenes leíamos páginas enteras de los debates del Congreso, pues tenían sustancia esos debates. Aún en el 46, los 44 radicales debatían con algunos peronistas como Augusto Fierro, Díaz Vivar, o algunos otros que también tenían capacidad de John William Cook. Bueno, uno leía los debates en las páginas, en las sábanas que le dedicaban Clarín o La Nación. Esas páginas están ocupadas hoy
por empresas, por Garbarino o por todas las empresas que podamos nombrar. Páginas enteras que ocupan la mitad del diario prácticamente. En las páginas, esas sábanas y solamente pueden vivir gracias a esa publicidad los diarios. No pueden vivir de acuerdo a la venta. No están sacando vendiendo 1 millón de ejemplares, no. O 1 millón y medio de ejemplares. Entonces evidentemente tienen que vivir de eso. Pero además están desplazándose. Es decir, hay una cosa que no ha caído, que es la radio. La radio se ha bancado, la televisión se ha bancado todo, la radio. La radio creo que tiene una gran capacidad de subsistencia. Pero los medios gráficos, te digo que están pasándose poco a poco y los libros todavía subsisten por suerte, pero el ebook, el libro electrónico, ¿viste? Va avanzando lentamente también. Van avanzando lentamente, porque el papel está muy caro. Hoy cualquier libro te sale 300, 400 pesos. O más. ¿No? Así que es un mundo muy complejo para analizarlo y sobre todo proyectarlo hacia el futuro. Albino, te quiero hacer una última consideración, y que es que vivimos un tiempo con todas estas contradicciones, pero también con una palpable extensión de la vida. Es decir, ya hay mucha gente longeva, la gente llega a 100 años ahora con bastante más facilidad que antes, y también hay mucho más posibilidad de ocio, es decir, queda mucho tiempo libre. Me gustaría cerrar este encuentro contigo con alguna reflexión tuya sobre estos dos temas. Bueno, yo creo que eso es muy positivo desde el punto de vista humano, la extensión de la vida, siempre que esa extensión sea acompañada por un estado de salud razonablemente bueno, si no sea acompañada por el Alzheimer o pérdida de tipo biológico. Llegar a los 100 años en silla de ruedas, bueno, me parece bien, pero de todas maneras la cosa es llegar con vitalidad y con capacidad de seguir teniendo proyectos y haciendo cosas, porque de otro modo se está transformando también. ¿Con qué se sostiene? ¿Cómo las cajas de jubilación pueden sostener a gente ociosa que se jubila a los 65, a los 60 años y sobrevive 30, 40 años más? ¿Se das cuenta que es un problema para las cajas de jubilación? En este momento en la Corte, se discute la renuncia a la presidencia del doctor Lorenzetti. Hay temas en la Corte. Hay todos los jueves hay una manifestación alrededor del Palacio de Tribunales, ¿no? Porque hay 100.000 jubilados, ¿no? a los cuales si la Corte les da lugar, revienta, quiebra la caja, quiebra el sistema jubilatorio argentino, si llegan a darle lugar a la petición de esos 100.000 jubilados. Bueno, pero ese es un problema que lo sufren países desarrollados también, ¿no? El estado de bienestar social que todavía subsiste en Francia, en Italia, en Suecia, pero ha decaído mucho. Las prestaciones ya no son las mismas que eran antes. Te hablo de Suecia incluso. Claro. No hablo de Noruega porque la riqueza noruega, con una población de 8 millones de habitantes o algo menos, y la riqueza petrolífera que tienen, todavía, son países los nórdicos con pocos habitantes en todo caso. Mantienen todavía un sistema de bienestar social bastante importante. ¿No? Pero aplicarlo a otros países con 40, 50, 60 millones de habitantes, no es tan fácil, ¿no? Y después hay dos ejemplos para los economistas en el mundo, ¿no? Uno que es Japón y otro que es Argentina, ¿no? Porque hay países subdesarrollados y países
desarrollados. Pero Japón y Argentina son la contracara de las cosas de este mundo económico, porque un país sin recursos naturales ninguno, sin territorio, y un territorio azotado permanentemente por terremotos y huracanes y tsunamis, con 100 millones de habitantes, y de una riqueza económica extraordinaria, altísimo nivel de vida, y la Argentina, que tiene todo lo que no tiene Japón, desde el territorio enorme que tenemos, lo que llamamos el 7º octavo territorio en extensión, y con todos los recursos naturales que tenemos, de todo tipo, ¿no? Y además en una posición incómoda para viajar nosotros a otros países, pues tardamos mucho en llegar, ¿no es cierto? Todavía estamos muy alejados. Pero esa posición geográfica que tiene la Argentina, a 1000 kilómetros de la Antártida, tan al sur, tan lejos de conflictos que suenan todo el tiempo en el mundo, en el hemisferio norte, bueno, tenemos una posición privilegiada, y tenemos un país vacío, con 44 millones de habitantes, es un país vacío. Entonces, además con recursos naturales, la tercera reserva mundial de agua potable en el mundo. Es un país que va a ser ocupado, ocupado por, qué sé yo, por China, por la fuerza industrial y comercial de China, o de los grandes países que van a encontrar acá refugio donde se pueden hacer cosas. Imagínate las cosas que podría haber hecho, que podría haber hecho en la Patagonia Israel, por ejemplo. Lo que han hecho los israelíes en ese espacio, en ese pequeño espacio de tierra que está en discusión permanentemente con los palestinos. Lo que han hecho, lo que se podía hacer en la Patagonia si la gente trabajara. O los japoneses lo que pueden hacer de la Patagonia. Lo que han hecho con Hiroshima y Nagasaki, después de haber sido destruidas por la bomba atómica. Hoy las ves que son ciudades que son un lujo. Bueno, son cosas que no puedo dejar de ver todo eso. Es imposible no verlo. Argentinos a las cosas, Ortega y Gasset de los años 30, ¿no? Exactamente, sí, que tuvo una idea muy clara del país. Y acordate de un tema, Juan José Castelli, porque acá no se sabe todavía, se habla del 25 de mayo, lo que costó llegar del 25 de mayo de 1810 al 9 de julio de 1816, costó, porque la historia no ha sido bien escrita, porque costó tanto llegar. Fíjate vos que Juan José Castelli, cuando muere, en esa época dice: si llegas a ver al futuro, dile que no venga. ¿Qué te parece? Bueno, date cuenta que es fusilado. Moreno lo hace fusilar a Liniers. Moreno para nosotros es intocable, ¿no? Realmente es el día del periodista, además, es la Gaceta, es una figura aún indiscutible, pero Dorrego fusilado, ¿no? También tenemos una historia bien compleja. El 25 de mayo nosotros no nos liberamos de España, es decir, nos liberamos en realidad de Francia, que había ocupado España. Claro. Pero la verdad es que la historia nuestra es bastante compleja también, la propia historia. Y ha tenido momentos bien difíciles. Albino, te mando un gran abrazo, y exactamente en 2 semanas celebramos tu cumpleaños. Sí, espero llegar. Sí, obvio, estamos ahí. Falta mucho todavía, ¿eh? No hay que apurarse. No. Un gran abrazo y gracias. Bueno, un abrazo y gracias a vos. Chao. Albino Gómez es periodista, es escritor, es diplomático de carrera, ha hecho toda la carrera diplomática desde el primer peldaño hasta el último. Bueno, creo que esta charla que hemos tenido, y que yo personalmente me la debía hace mucho tiempo, dice todo por sí misma. Bueno, después vamos a publicarla en las redes, la vamos a reproducir en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, la vamos a subir a YouTube.
me parece que es un testimonio. Tengo la impresión, no sé, todavía estoy bajo los efectos de la entrevista y bajo los efectos de la conversación. Yo con Albino tengo una larguísima amistad y tengo un afecto por él inmenso. Así que es muy poco lo que puedo agregar de objetivo al colofón de esta nota. Pero me parece que ha sido un testimonio como para escucharlo muchas veces y como para meditarlo. Son exactamente las 3 de la tarde, 21 minutos en la República Argentina. Vamos a descansar 3 minutitos y vamos a retomar luego la parte final del Bazar de las Ideas en Demos Radiovisual. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radiovisual.